La gran profecía de las 70 semanas. 35ª parte, perfil profético del tiempo del fin, según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. Considerando el capítulo 9 de la profecía de Daniel en el escenario profético del tiempo del fin. Y consideraremos la gran profecía de Daniel, y para ello vamos a leer en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es decir, 49 años proféticos y 62 semanas, 434 años proféticos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel había estado ejercitado con respecto a los 70 años de cautiverio profetizado. Jeremías capítulo 25, especialmente los versículos 12 y 13, los cuales estaban a punto de terminarse. También pueden leer en Jeremías capítulo 29, versículo 10, tratando claramente de reconciliarlos con sus visiones anteriores vistas en los capítulos 7 y 8. Ahora, el ángel le muestra que hay más información que será dado con respecto a su ciudad Jerusalén y a su pueblo, los judíos. 70 semanas de años se contemplan en estas últimas revelaciones. Para que podamos mejorar y comprender el significado, vamos a parafrasear esta información. 70 veces 7 semanas más, o Daniel, se distinguen, que son apartadas por Jehová de los tiempos de los gentiles, para el trato adicional con tu pueblo y tu santa ciudad. En ese periodo de tiempo determinado, lo hará él traer a un punto final su carrera de obstinada rebelión y crea un extremo, un fin de sus pecados por purgar eficazmente su iniquidad y reconciliarles consigo mismo. Lo que concluimos que el decreto divino es irrevocable. Él, también dentro de esa medida de tiempo, introducirá eterna justicia, cumpliendo con toda la visión y profecía con respecto a su última restauración y bendición en la tierra, hasta la unción del lugar más sagrado, el Santísimo, para la aceptable adoración de Jehová. Se ha dicho mucho últimamente, de hecho se ha convertido en una frase hecha, que la oración cambia las cosas, pero también queremos añadir que ellas nunca cambian los planes ordenados de Dios. Podemos y debemos orar, sin embargo, ¿qué es la verdadera oración sino la cooperación con el Dios Todopoderoso para el cumplimiento de sus propósitos, tal como se indica en la palabra escrita de Dios? No podemos alterar estos consejos decretados por cualquier oración o súplica. Si tal cosa hubiera sido posible, Daniel habría terminado cautiverio mucho antes de los 70 años, pero él conocía algo mejor. Él mismo era un profeta, admitido en la sala de consejo del Altísimo. Y él era consciente de sus limitaciones. Algunos se han dicho, los insensatos acometen en donde los ángeles temen pisar, y podemos añadir del mismo modo algunos de los santos con sus oraciones. En vano se van a imaginar que pueden cambiar el infinito decreto de Dios, incluso cuando el decreto finito de los medos y de los persas se hicieron abyectas a un cambio. El Señor Dios y sus propósitos están unidos entre sí y el hombre no se atreva a separarlos. Como está escrito, yo soy el Señor que no cambio. Leemos esta referencia en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Cuando fue debido y hubo llegado el momento, Daniel oró por la liberación de Judá y entonces recibió una respuesta que en verdad le sorprendió, aunque había estado algo preparado para ella por el sueño de la imagen vista en el capítulo 2 y sus visiones del capítulo 7 y 8.
Se le dice que a su pueblo se le permitirá regresar a su tierra en el plazo señalado. Sin embargo, aquel tiempo y esa liberación no pondrá fin a la época del tiempo de la supremacía gentil. También viene en conocimiento de que Jehová tiene algunos nuevos planes para el perfeccionamiento adicional en relación con el futuro de su pueblo escogido. Por otra parte, se entera también que el tiempo en que estos acontecimientos decretados han de converger no es de 70 años, sino que 70 semanas de años están marcadas o destinadas o decretadas a los tratos definidos con los judíos. Es decir, durante aquel lapso de tiempo, Jehová todavía estará en una relación de pacto con Judá, aunque los gentiles sigan gobernando sobre ellos. Sin embargo, ellos no pueden llamarse con razón Lo-Ami, vosotros no sois mi pueblo. Oseas capítulo 1, versículo 9, hasta que el tiempo decretado haya transcurrido, haya pasado. El comienzo de estas 70 semanas se dice claramente a Daniel. Fue desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén según el versículo 2. A partir de las 70 semanas, Daniel sin duda entiende las 69 semanas en el sentido de exactamente 483 días de 24 horas cada uno. La palabra hebrea Shavua es correctamente traducida como semanas en todas otras citas bíblicas en las cuales ella se produce, pero no se puede decir nada más allí. Por lo tanto, las 69 semanas todavía puede tener un literal cumplimiento. Sin embargo, la historia demuestra que las 69 semanas ya han tenido un cumplimiento dispensacional. Cada día de la semana ha sido un prolongado año. La experiencia de Ezequiel con Israel nos da luz aquí. Dios le dijo, yo te he fijado un día por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 8, y vamos a leer esta referencia. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Verso 2. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza. Y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Verso 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Verso 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Verso 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Verso 7. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Versículo 8. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Es que por cada día que estuvo sobre su costado, Israel debía ser castigado un año, 390 años y 40 años Judá. Otros pasajes también enseñan el cómputo años para un día. Además, los estudiantes de profecía están de acuerdo en que las 69 semanas arriba citadas fueron 483 años en lugar de 483 días. Esto es 69 por 7. Preguntamos, ¿cuándo comenzaron los 483 años o las 69 semanas? ¿Quién le dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Solo hay una respuesta. Veamos el calendario divino. Artajerjes fue quien dio la orden a Nehemías en el 444 a.C. y ustedes pueden ver esto en Nehemías capítulo 2. Sus 70 proféticas semanas, es decir, 490 años, se miden desde 444 a.C., cuando Nehemías obtuvo permiso de Artajerjes para visitar a Jerusalén. Nehemías capítulo 2. Los historiadores difieren ligeramente en cuanto a la fecha de la orden, pero nosotros aceptamos 444 como correcta. 483 años de 360 días cada uno, decimos 360 días para el año, de lo contrario habría una discrepancia aparente. 444 a.C. más 33 después de Cristo es igual a 477. Esta es una adición, es decir, una suma. Es decir,
Según las cronologías aceptadas, el tiempo transcurrido entre la orden del rey a Nehemías y la muerte de Cristo es 6 años más corto. O bien el rey habló 7 años antes, o Jesús murió 7 años después de las fechas dadas por la cronología, o bien había una discrepancia o diferencia de 7 años. Esto entre la Biblia y los calendarios gentiles, exactamente así. La falla estaba en el calendario gentil, según el calendario gentil que estaba en boga cuando Cristo nació. El año actual tiene aproximadamente 365 días y 6 horas. Ahora, 365 días y 6 horas multiplicado por 477 nos da 174.224. 360 días multiplicados por 483 años son 173.880 días. La diferencia entre estas cifras es de 344 días, por lo tanto, hay 21 días menos que la diferencia de un año entre los cálculos bíblicos y gentiles del periodo en cuestión. Esta discrepancia ha sido causada por las diversas revisiones de calendario bajo el dominio gentil. Si contamos exactamente 360 días por año, entonces hubo exactamente 483 años desde la orden de Artajerjes hasta la muerte del Mesías. Los 2520 años de los tiempos de los gentiles tienen prácticamente cada uno 365 días y 6 horas. Si se hubieran calculado según el calendario bíblico 360 días por año, habrían terminado y el Señor habría estado aquí antes de esto, porque hay alrededor de 36 años de diferencia entre los calendarios gentil y bíblico con respecto a los 2520 años. Tengan en cuenta las siguientes reflexiones. Pero las palabras del profeta demandan 483 años, 7 semanas y 62 semanas. Esto es 7 más 62 igual a 69 semanas proféticas, desde el mandamiento del rey hasta el cortar del Mesías. ¿Cómo conciliaremos esta aparente discrepancia entonces? Simplemente debemos convertir las figuras gentiles a las figuras bíblicas. Ahora preguntamos, ¿cuál es el calendario correcto? Según data la historia, se dice que el calendario romano fue introducido por Rómulo cerca del 738 a.C., 202 años antes de que Daniel recibiera la revelación de las 70 semanas, y fue modificado por Numa Pompilius 25 años después. Julio César reformó el calendario en el año 46 a.C. al presentar el estilo juliano. Este comenzaba el año con el 1 de enero contando 365 días para el año y añadiendo un día más cada 4 años con un promedio de 365 días y 6 horas al año, comenzando con el 1 de enero y requiere esto un año largo de 445 días, lo que indica que el año del calendario anterior comenzaba alrededor del 12 de nuestro octubre. Veamos un poco de data histórica. Ustedes pueden inquirir mejor buscando estos registros históricos. El Consejo de Sosígenes alrededor del año 200 a.C., los cuales habían empeorado tanto que se observó en Roma un eclipse de sol casi total en lo que ahora consideramos el 14 de marzo, pero que según se registra tuvo lugar el 11 de julio. Debido a que el calendario a este punto había ido tan catastróficamente mal, el emperador y los sacerdotes en Roma recurrieron a insertar un mes adicional intercalado. Este es Mercedonius, como una forma de alinear el calendario con las estaciones. Esto no funcionó muy bien. Había una tendencia de añadir a Mercedonius cuando algunos funcionarios públicos estaban en el poder. Por ejemplo, en lugar de alinear estrictamente el calendario con las estaciones. El escritor e historiador clásico Suetonio se quejaba de que la negligencia de los pontífices hacía tiempo que había desordenado tanto el calendario, mediante su privilegio de añadir meses o días a voluntad, que la fiesta de la cosecha no llegaban en verano, ni la de la vendimia en el otoño. El año 46 a.C. ya tenía planeado un Mercedonius, pero el asesor de César, Sosígenes, un astrónomo de Alejandría, dijo que este mes adicional no iba a ser suficiente esta vez. Siguiendo el consejo de Sosígenes, César añadió otros 2 meses nunca antes vistos, uno de 33 días y otro de 34.
Esto para alinear el calendario con el sol. Las adiciones, es decir, las sumas, hicieron que el año fuera el más largo de la historia, con 445 días de duración y 15 meses. Nos hemos preguntado por qué los judíos tienen un calendario civil que comienza con nuestro septiembre. Lo anterior responde a nuestra pregunta. Evidentemente, el calendario egipcio comenzó en esa época e Israel lo observó hasta que Jehová les enseñó algo diferente. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo: este mes, es decir, Abib, os será principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Desde entonces, ese ha sido considerado como el comienzo del año sagrado judío. Etanim es el séptimo mes, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 2, del año sagrado judío, o el primer mes del año civil judío. El día 15 de Abib, Israel salió de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Dios nunca autorizó la observancia de un año civil. Sin embargo, cuando Israel se apartó de seguir al Señor, volvieron a adoptar el calendario de alguna nación y comenzaron su año correspondiente a nuestro septiembre. El calendario de Jehová comienza aproximadamente el 1 de abril. Tiene exactamente 12 meses de 30 días cada uno, o 360 días en un año. La prueba de esta declaración se encuentra en Génesis. El diluvio de Noé comenzó el día 17 del segundo mes y terminó el día 17 del séptimo mes, abarcando casi 5 meses. 2 veces se afirma que las aguas continuaron exactamente 150 días, o 5 meses de 30 días cada uno. Pueden ver Génesis capítulo 7, versículo 11, versículo 24, y capítulo 8, versículo 3 y 4. Jehová ha interferido en los calendarios de los hombres también varias veces. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, versículo 13, por causa de Josué y su pueblo. Y leemos la referencia. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. También Dios le dio a Ezequías una señal de que se recuperaría de su enfermedad condenada a muerte, haciendo que el sol retrocediera 10 grados, los grados en los que se había puesto. Isaías capítulo 38, versículo 8. Así se alargó aquel día 40 minutos para el rey y su vida se prolongó 15 años. Leemos la cita. Y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Entonces, según la explicación, 360 grados es igual a 24 horas o 1460 minutos. Entonces 10 grados es igual a 40 minutos. Porque 15 grados es igual a 60 minutos. Entonces 10 grados es 40 minutos. Que esto deriva de la división de 360 dividido en 24 que nos da 15. Los hombres nunca han sido capaces de gestionar o manejar el calendario. Este ha tenido que ser retocado una y otra vez. Ya vimos en el capítulo 7, versículo 25, que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y las leyes. De hecho, inclusive en 1926, año del cual data el desarrollo de este presente estudio, la Corte Mundial hubo tomado medidas para cambiar el calendario. Sin embargo, en verdad, solo tienen que esperar un poco porque el Señor les va a ahorrar los problemas. Es evidente que durante los tiempos de los gentiles, que comenzaron en el año 606 a.C., la Tierra ha viajado más lentamente alrededor del Sol o con alguna irregularidad. Esto no es extraño, considerando que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Grant, en su Biblia numérica, sobre el Salmo 9, da a entender que la Tierra está fuera de su órbita, que ella volverá nuevamente cuando Jesús tome las riendas o el control del gobierno. Entonces, nuevamente, un año comprenderá 12 meses de 30 días cada uno, o exactamente 360 días, ni más ni menos. Y el año comenzará alrededor del 1 de nuestro abril, es decir, el Abib judío, como Dios lo enseñó a Israel en Éxodo capítulo 12, versículo 2. Todas las medidas de tiempo de la profecía de Daniel deben calcularse según esta regla de 30 días por mes y 12 meses por año, comenzando cada año con Abib. Como vimos en el capítulo 2, versículo 21, el Dios del cielo cambia los tiempos y las estaciones. De esta manera, no habrá discrepancias con la palabra de Dios y comprenderemos correctamente las profecías bíblicas.
Cuán importante es entender correctamente este tema para no errar al exponerlo. Por ello, necesitamos siempre la dirección y la guía del Espíritu Santo en la administración de la palabra de Dios y la sabiduría de Dios para pensar con la mente de Cristo. Porque esto no es cuestión de opiniones, sino de datos concretos de la palabra de Dios, las cuales son irrefutables e irrevocables. Por ahora dejaremos por aquí creyendo la fidelidad del Señor en la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.